Ezequiel. Eso. Bien, estamos en este martes 2 de noviembre, ¿no? Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da. Paula, ¿tú nos puedes ayudar ahí con una oración, por favor? Paula, yo. Sí, sí, Paula. Bueno, buenas noches. Bueno, gracias, Señor, por esta noche, Señor, por este día, porque nos da la oportunidad de reunirnos nuevamente, Señor, por medio de la tecnología para poder aprender de tu palabra. Ponemos todo en tus manos, te pedimos que quites distracción, Señor, para que podamos concentrarnos y recibirlo. Que hoy sea un día de enseñanza para que después podamos poner cada cosita aprendida en práctica. Bendecimos a todas las familias aquí representadas, tanto a las que se pudieron conectar como a los que no. Y de antemano, Señor, ponemos al pastor Ever en tus manos para que lo sigas utilizando, para que él siga siendo esa guía espiritual, Señor, que por medio de él podamos seguir creciendo espiritualmente. Toma el control de este ratito que vamos a estar por acá, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Gracias, Paula. Amén. Bueno, tomo lo Amén. que Buenas decía Paula noches. y pongo más bien a Paola en manos del Señor ahí porque ella es la que nos va a compartir. Les había dicho hace 15 días que íbamos a empezar a tratar por lo menos de martes de por medio, agarrar un libro, ¿no? De Deuterocanónico para por lo menos que esos no fueran temas desconocidos. Hace 15 días tuvimos la oportunidad de leer el libro de Macabeos y creo que fue un aprendizaje muy bonito ahí de cosas que uno no conocía y algunas que sabía pues reafirmarlas, ¿no? Pablito, que no estuvo hace 15 días. Eh, lo- ¿Tú estuviste con el libro de Macabeo, Pablo? Sí, ¿no? Sí, señor. Esa fue Ah, la bueno, primera. Esa fue la primera. qué bueno, sí. Entonces todos estuvimos ahí. Nada más recordarles que los libros ¿acuerdan que eran 7 libros los deuterocanónicos o los libros ¿acuerdan qué quiere decir deuterocanónico? ¿Qué quiere decir deutero? ¿No acuerdan? Sí, se me fue. Deuteronomio, ¿no? Deutero, Deutero, sí, que viene de Deuteronomio, pero Deutero significa segundo y canónico significa canon o segundo canon, segunda lista. Entonces fue como una segunda lista, por eso se llaman deuterocanónicos, o algunos le llaman apócrifos, que quiere decir escondido, ¿no? Oculto. Los libros deuterocanónicos, ¿se acuerdan que eran 7? Acordémonos de cuáles eran. Ya vimos que Macabeos era 1 y 2. ¿De qué otro libro deuterocanónico o apócrifo se acuerdan? Ruth, Sabiduría. Tobías. Tobías, ¿cuál más? O creo que una Ruth. parte también de Ruth, Sabiduría. parece una parte. No, Esther, Ruth no, Esther, Ah, no, sí. Esther. Esther, que Esther. diga. Esther, pero una parte, ¿ah? ¿Cuál más? Qué enredo. Bueno, realmente son 7, ¿no? Está primera de Macabeos, segunda de Macabeos, está Tobías, está Judith, Eclesiástico Eclesiástico, el libro de la Sabiduría. sabiduría y el y libro de una parte de Baruch. Daniel. Baruch, esos son los 7. Y una parte de Esther y una parte de Daniel. Esos son los que conocemos como deuterocanónicos. Entonces ya vimos primera de Macabeos, segunda de Macabeos. Hoy Paola nos va a compartir, digamos, lo que es el de Esther. No quisiera hablarles mucho del libro de Esther porque, bueno, algunos lo conocen, la historia, pero también, pues Paola creo que la va a tocar. Pero sí llama la atención porque el libro de Esther está dentro del canon bíblico y porque hay una porción del libro de Esther que no. O sea, ¿y qué fue que pasó con esa porción y por qué la dejaron por fuera? Eso no sé si a ustedes les llama la atención o no. Y en su momento también lo podremos ver de por qué una porción del libro de Daniel no entró y el grueso del libro de Daniel sí entró. Entonces, eso es interesante saberlo, ¿no? Entonces, vamos hoy a estar viendo esa parte. Y así nos vamos a ir yendo. Dentro de 8 días vemos un tema libre. Dentro de 15 días agarramos otro libro ahí. Vemos a ver cuál lo podemos agarrar. Y así, hasta que ya tengamos una noción un poco más certera de los 7 libros deuterocanónicos, de tal manera que aquí a mañana alguien nos pregunte algo sobre eso y sepamos el por qué no fueron aceptados en el canon bíblico. Yo creo que ya todos tenemos claros del libro de Macabeos, qué fue lo que pasó. Un libro histórico, algo real y ¿recuerdan cuáles eran las fiestas que se celebraban ahí con el libro que Paola nos habló de esas fiestas? ¿Recuerdan? ¿Cuáles eran? Vamos a ver. La fiesta de las luces, eso.
Pero eso tenía un nombre, ¿cómo era que llamaba? Ya se me fue. No se acuerdan. Ni Milena se acuerda. Acuérdenos, Paola, un poquito de esas fiestas, qué era lo que ellos celebran en 3 frases, ¿no? Era el Hanukkah y celebraban que cuando volvieron otra vez al templo, el aceite les duró 8 días en vez de durarles uno. Entonces era como ese milagro. El Hanukkah. Hoy igual, porque casi que todos los libros están ligados a alguna fiesta judía, digámoslo así, entonces también, pero no me quiero adelantar a lo que Paola nos va a compartir. Así es que, Paola, el auditorio es suyo. Bueno, buenas noches. Voy a compartirles entonces. Ya saben que, bueno, yo hago presentaciones. Vamos a ver. Ya lo están viendo, ¿verdad? Sí. Sí, Bueno, entonces hoy vamos a ver Sí, el claro. libro de Esther, deuterocanónico, y bueno, también esa comparación entre ese y el Esther normal, ¿verdad? Porque en las Biblias católicas está el Esther deuterocanónico. Hay veces que aparecen las dos versiones, pero hay veces que solo aparece una, que es la que tiene como todo compilado. Entonces vamos primero es como una breve pasada a la historia. Yo creo y yo espero que sí sepan qué es Esther, cuál es la historia de Esther. Es un libro corto, es un libro fácil de leer. Entonces, bueno, Esther es en el reino persa, digamos, está ahí ubicado y recordemos que estaba el rey Asuero y este rey lo que pasa es que él se enoja con la reina que estaba en este momento, que era la reina Basti, y él comienza a buscar otra reina, ¿verdad? Entonces, bueno, él estaba enojado con ella y entonces él comienza otra vez a buscar una reina, ¿verdad? Entonces va por todos los alrededores y llevan, ¿verdad? A Esther y la traen al palacio junto con un montón de mujeres más, ¿verdad? Entonces, bueno, ella vivía con Mardoqueo, que Mardoqueo era su tío. Ella era huérfana, pero pues su tío la crió como su hija. Entonces, obviamente su tío llegó y le dijo que no dijera que era judía y que, bueno, ella tenía otro nombre, ¿verdad? Que se llamaba Adasa, pero no, que ahora se llamaba Esther, que significa estrella. Entonces, que ella en ningún momento dijera de dónde venía para protegerse, ¿verdad? Porque los judíos eran mal vistos, ¿verdad? Tenían otras costumbres. Entonces, bueno, ella se prepara con todas las muchachas y al final ella queda como reina. ¿Qué pasa? Ahí entra otro personaje, que esto es muy importante, digamos, dentro de todas esta comparación que luego vamos a hacer. Entra un personaje que es Amán, que era como la mano derecha del rey, y Amán no quería a los judíos porque los judíos no se iban a arrodillar delante ni de Amán, ni del rey, ni de ninguna estatua, ¿verdad? Entonces él cuando iba y cuando pasaba, ningún judío se arrodillaba, y Mardoqueo tampoco, ¿verdad? Mardoqueo siempre estaba a la par del reino, a la par del palacio, siempre buscando y noticias de Esther, ¿verdad? Siempre pendiente de ella, a ver si se le estaba yendo bien, si no le estaba yendo bien, siempre él estaba ahí, siempre estaba cerca. Y entonces, bueno, Amán se enoja y Amán lo que dice es como, bueno, vamos a ir a hacer un decreto. Entonces convence al rey Asuero de hacer el decreto y de matar a todos los judíos. Entonces, bueno, Esther no se enteraba y Esther, bueno, después se entera y entonces ella dice, bueno, voy a ayunar 3 días. 3 días ayunen ustedes también y después de esos 3 días yo voy a presentarme ante el rey, ¿verdad? Aquí está el rey, Esther. Y entonces ella se presenta y comienza a decirle, bueno, voy a hacer un banquete y al segundo día del banquete ella dice, no, es que yo soy judía y Amán quiere matar a mi pueblo, ¿verdad? Entonces él se enoja, ¿verdad? El rey Asuero se enoja y el rey Asuero lo que hace es hacer otro decreto diciendo que los judíos podían defenderse ese día y que, bueno, ya después Amán lo ahorcaron en la misma horca que él tenía preparada ya en el patio para Mardoqueo. Entonces, bueno, fue un resumen del libro total, pero yo espero que ya se lo hayan leído, lo hayan masticado más que esto, ¿verdad? Pero bueno, este fue un repaso rápido porque sí se va a tocar varios personajes, varias cosas de este libro y bueno,
Ese era como el inicio. También sí les traje mapas como para que nos ubiquemos un poco de dónde quedaba, dónde sucedió la historia, que sí son lugares, sí son personajes que existieron, sí están, entonces también es parte de esa, como vimos hace 15 días, es muy histórico y aquí también Esther es un libro histórico que pasa aquí, digamos, bueno, en esta primera imagen, todo esto era el imperio persa. Y dice que sí, los judíos, habían grupitos de judíos que estaban regados por todo este imperio, ¿verdad? Todos los judíos se encontraban en todos lugares, ¿verdad? En todas partes. Entonces, bueno, aquí quedaba Susa, bueno, no sé si lo ven, aquí quedaba Susa, donde pasa esta historia, donde la reina Esther vivía, y ahora actualmente les traje como está en inglés creo, pero sí nos sirve. Les traje un mapa actual donde Susa queda en Irán, ¿verdad? Creo que ahorita ya no se llama Susa, pero bueno, este puntito negro que lo traté de aumentar lo más posible, ahí es Susa, ¿verdad? Entonces pasamos de eh, este mapa gigante a esto. Entonces, bueno, antes lo que era todo el imperio persa, ahora digamos, ya está más dividido y esa historia pasa ahí en Irán. Entonces, ese es árabe totalmente, ¿verdad? Ahorita. Entonces, ¿qué pasa? Aquí lo que hice fue como una comparación entre Esther y Esther deuterocanónico. Todavía no vamos como a entrarnos de lleno, pero como datos curiosos que ya comienzan como a darnos como una idea de por qué los pasajes de Esther deuterocanónico no llegaron y no fueron aceptados ni por los judíos ni por ahorita los cristianos tampoco, digamos, tiempo después. Entonces, bueno, en Esther, el libro de Esther normal como lo conocemos, esa versión es la versión hebrea, pero dice que todavía está discutida por los rabinos en el siglo I después de Cristo. Entonces, fue uno de los libros de los últimos que el canon judío aceptó. Entonces, ver que también Esther, aunque el Esther que nosotros conocemos tuvo sus dificultades por ser aceptada por los judíos. Ya más adelante les cuento por qué, y sí, son varias razones de que los judíos no sabían por qué. Y bueno, aquí en esta otra parte dice que en las primeras décadas del siglo II después de Cristo ya se insta a Esther como parte ya del canon judío, y es posible que tenga que ver ello con la influencia popular. ¿Por qué? Esta partecita, ¿por qué es por esa influencia? Bueno, de Esther, de la historia de Esther, viene la fiesta de Purim, y es ahí donde se origina el Purim. Y bueno, en los siglos primero, segundo después de Cristo, ellos practicaban el Purim, pero nunca les dieron como un origen. Siempre era como esa tradición oral, tradición escrita, pero nunca se fueron como para más atrás para ver dónde era el origen de eso. Y entonces ya después, con esta influencia popular y esta tradición oral, tradición escrita, fue que ya los rabinos se sentaron y dijeron, bueno, sí, de Esther y de la historia de Esther fue que se originó Purim, y desde ahí es que comenzaron en Purim a leer los rollos de Esther, ¿verdad? Ya le dieron esa importancia. En el otro lado, digamos, en el Esther deuterocanónico, cabe mencionar que Esther deuterocanónico tiene lo mismo que lo que tiene el Esther normal, pero le agregan cosas, ¿verdad? Digamos, al principio le agregan, luego en el capítulo 4 usted va leyendo y le agregan como 3 versículos y luego sigue otra vez la versión hebrea, entonces le van agregando pedazos aquí y por allá, unos más que otros, entonces es como una construcción de todo, no es como hace 15 días que vimos Macabeos 1 y 2, que es un libro totalmente nuevo que no está del todo. Esto es como una mezcolanza, ¿verdad? Un mix de todo. Entonces, bueno, este deuterocanónico fue admitido como canónico por la Iglesia Católica, digamos, nada más la Iglesia Católica lo admite en el Concilio Trento en respuesta a la Reforma Protestante. Entonces, ver que Esther como tal, fue que ya en el segundo siglo después de Cristo, ya era admitida por el canon. ¿Qué pasa?
estos libros o estas ediciones de Esther fue hasta el Concilio de Trento, y eso es muchísimo más tiempo después, y es por eso que hace 15 días lo fuimos viendo, es por eso que no se mete dentro del canon. ¿Por qué? Porque fue mucho después que dijeron, sí, este sí, y lo añadimos. Entonces, también se escribe muchísimo después que el libro de Esther, como el libro de la versión judía. Entonces, esas partecitas añadidas se escriben también muchísimo después, casi como 300 años después que el libro original. Entonces, eso es lo que todos estos libros, ¿verdad? De a partir desde Macabeos, vemos eso, que es porque se escribieron después de que ya el concilio diga, bueno, estos son los canónicos, estos son los que van a, ¿verdad? Estos son los que son, se cierra y listo. Pero ya de tiempo después fue que surgen estos, ¿verdad? Y también estos surgen de la nada, nadie sabe quién los escribió. Todo el mundo dice, bueno, puede ser alguien, digamos, esto es de Esther, adelantándome un poco, dicen, bueno, estos pueden ser un griego, pero también puede ser un judío que conocía a ese Dios de los judíos, porque habla con esa prestancia. Entonces no se sabe, porque hay partes que están en griego, hay otras partes que están en hebreo, hay otras que están en arameo. Entonces, esa discordancia no hace como ese clic de este Esther con el Esther hebreo, con la versión que es aceptada por los hebreos y por los cristianos. Entonces, bueno, voy a explicar un poco más estas dos partes de en qué momento se hacen parte del canon. Entonces, bueno, Esther, ¿verdad? Solo Esther dice que fue aceptado como canónico por el concilio de la Odisea, por el concilio de Hipona y por el sínodo de Constantinopla. Entonces ahí vemos que son después de Cristo 360, 393 y 692. Entonces y empezando, ¿verdad? También empezando esto después de Cristo, ya 300 años después, ya era considerado, ya se estaba hablando de que Esther era o no era aceptado, y bueno, lo aceptan, y lo aceptan por 3 concilios, ¿verdad? Está como muy respaldado por esto. Y bueno, quedó de último por estas razones que les comparto. La primera es que en el libro de Esther nunca hace referencia directa a Dios, nunca se menciona a Dios así literal. Digamos, el rey, el señor de Persia, se nombra 190 veces, pero el señor de Israel no es nombrado ni una sola vez. Lo que pasa aquí es que obviamente uno sabe que Dios los ayudó, que ellos hicieron ayuno, y es por eso que ellos oraron, ayunaron, pero no se ve ahí explícitamente como Dios los ayudó. Y Esther le dijo a Dios, y Mardoqueo le dijo, no se ve, no se nota. Bueno, si ustedes revisan otra vez, no se ve, es nada más como que usted ingiere que eso está ahí, que Dios está con ellos, porque es el pueblo judío, claramente. Entonces después, esa es una parte muy, como muy de peso. Luego también es que aparecen muchas menciones de que tampoco, o sea, no aparecen menciones de instituciones religiosas judías, y digamos, son solamente 2 veces que se cita el ayuno, que ya les dije, que ayuna Esther y ayuna al pueblo, y tampoco se habla de cuestiones básicas de la religión judía. Obviamente esta historia se basa en un relato que pasó en Persia, ¿verdad? Bueno, el imperio persa, en Susa. Entonces obviamente allá no había tradiciones judías como tal, ¿verdad? Eran como los judíos que estaban ahí, pero todo esto pasó en el reinado de Esther y en el reinado de Asuero, ¿verdad? Entonces, es por esto, digamos, que Esther fue una de las últimas que entró en el canon hebreo, ¿verdad? Estamos hablando del canon hebreo, de Esther como la conocemos. Entonces, él fue la última, pero aunque fue la última, se dio en el 360 después de Cristo, ¿verdad? Siento yo que es un tiempo muy, muy reciente, digamos, después de la muerte de Jesús, un tiempo muy reciente después, y entonces todavía tenía validez, todavía podía entrar como en ese concilio y en todo ese canon, ¿verdad? Judío. ¿Qué pasa?
El Esther, bueno, las añadiduras que le pusieron a Esther fue aceptado por los católicos, ¿verdad? Nada más por los católicos en el Concilio de Trento. Entonces, bueno, yo creo que algunos sí sabrán qué es el Concilio de Trento, pero esto sale porque, bueno, en 1517 Lutero, como ya sabemos, Lutero pone esas 95 tesis, ¿verdad? En las que atacaba todo lo que era el accionar de la Iglesia Católica, y entonces esto fue como el comienzo de la Reforma Protestante. Ahí comenzó, digamos, como esta rama de nosotros, ¿verdad? Los evangélicos, toda esta parte a moverse más todavía, y él comenzó a hacer su grupo por aparte y a comenzar a dar como sus propias como enseñanzas y creencias sobre la salvación, sobre temas importantes, ¿verdad? Entonces, el Concilio de Trento, bueno, ellos comenzaron como a hacer una guerra, ¿verdad? Una lucha y una matanza entre bandos, y ya después de todo eso, el Concilio de Trento fue convocado en 1545. Entonces, si vemos, bueno, la anterior era en el 360 y en este fue hasta el 1545, casi 1000 años después, que ellos dicen, ah, bueno, no, sí, ahí hay estas cosas que es verdad, estos pedacitos de sí vamos a meterlos en el canon. 1000 años después, es mucho tiempo después, y solamente ellos dijeron como, sí, está bien, lo agregamos porque sí. Ahí en el Concilio de Trento se tomaron varias decisiones, fueron muchos años, si ustedes ven, empezó en el 1545 y terminó en el 1563, o sea, hasta el Papa cambió, y bueno. Y dicho, Paola, en siglos, estamos hablando que el otro fue el siglo primero, ¿no? Y estamos hablando del siglo XVI, o sea, estamos hablando de que pasaron 15 siglos entre uno y el otro. Exacto, sí, pasó demasiado tiempo, y fueron los católicos mismos que trajeron eso, como, ah, mira, esto es, y lo metamos. Y bueno, en este concilio fue donde se crearon como esa defensa de la Iglesia Católica para frenar esa iglesia protestante, esas ideas protestantes. Entonces, bueno, no sé, en este Concilio de Trento decían que aquí hay una imagen, ¿verdad? Donde estaban pues todos todas las comunidades de alrededor, ¿verdad? Todos los obispos, todos se reunían, pero algo curioso era que el Papa nunca iba a esas reuniones. El Papa lo que hacía era, bueno, él no iba, pero él mandaba a alguien, un representante. O los mismos arzobispos le decían, bueno, se decidió esto, se decidió lo otro. ¿Por qué? Porque todos tenían como ideas diferentes. Era como un estira y aprieta, ¿verdad? O sea, yo doy esto, pero usted me tiene que dar esto a cambio. Era algo así, y cada uno tenía sus cosas, ¿verdad? Entonces ponerse de acuerdo, y era mucha gente. Entonces, bueno, aquí en este concilio se estipuló toda esta jerarquía de la Iglesia Católica, que es una jerarquía, digamos, uno dice, bueno, yo sabía como papa, arzobispo, obispo, pero hay muchísimos más, ¿verdad? Es una jerarquía muchísimo más larga. También aquí se instauró y se decretó como verdadero el purgatorio. Entonces son varias cositas, ¿verdad? Que uno dice, bueno, eso de dónde lo sacaron, no sé. Y de aquí, yo no sé por qué en algún momento de todos estos años sacaron estas añadiduras de Esther y dijeron, sí, esto es canónico y esto es parte de la Biblia, y hay que meterlo. Entonces, bueno, para que vean como ese cambio, esa diferencia, y no estamos como ahondando todavía más, sino que es al principio, que es cómo se convirtieron en canónicas, digamos, por la Iglesia Católica y por los hebreos. Bueno, ahora sí, algo ya más entrando como ya a los pedacitos de Esther adicionados, dice que Esther, el libro, ¿verdad? La versión hebrea, pudo haber sido escrito al final del periodo persa en el siglo IV antes de Cristo, o entre los años 490 y 470 antes de Cristo. Esto fue escrito, ¿verdad? Lo anterior fue que lo hicieron canon, que lo hicieron como el libro sí pertenece a la Biblia, ¿verdad? Entonces sí vimos que eso estaba separado 15 siglos, ¿verdad? Aquí también está separado casi 300 años.
Entonces dice que los pedacitos, ¿verdad? Se llaman como esos añadiduras griegas, ¿verdad? Entonces también, si se acuerdan, hace 15 días que hablamos de los macabeos, hablamos que también son textos griegos, que también puede ser que están en hebreo, pero otras partes están en griego. Entonces eso también lo hace de ver dudoso, porque están en griego, están en otro idioma que no es el hebreo, ¿verdad? Entonces, bueno, estos posiblemente se hicieron un poco antes del año 114 antes de Cristo. Entonces, ver que tanto la canonización como la escritura sí tienen mucho tiempo aparte, ¿verdad? Luego, la versión griega es bastante diferente al texto hebreo. Ellos, digamos, los hebreos también y los judíos, ellos también se dieron cuenta de estas adiciones, pero hasta los mismos hebreos dijeron, no, esto no tiene sentido, esto está raro, esto no tiene como... Sí, o sea, no le vieron sentido a estas añadiduras y no lo aceptaron como el canon. Entonces, bueno, si los hebreos no lo aceptan, entonces nosotros los cristianos tampoco lo aceptamos, ¿verdad? Porque es la historia de ellos y si ellos no aceptan una partecita de la historia que se añadió, entonces pues nosotros ahí no tenemos nada que hacer, ¿verdad? Y bueno, lo que les decía antes, que esos textos están en griego, están en hebreo, están en arameo, entonces digamos esta partecita está en un idioma, en el otro, ¿verdad? Y bueno, también lo que se dice es que alguien escribió el libro de Esther, ¿verdad? Y luego otra persona o varias personas redactaron lo que sigue, ¿verdad? Las añadiduras. Ahora, si yo bueno, ya vimos que Esther fue el último libro que se añadió porque no hablaba nada de Dios, nada de las culturas judías, nada del pueblo judío, no habla mucho de eso, no toca nada de eso y es un libro como muy condensado y muy corto, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Las ediciones lo que vienen a traer es eso, mencionar a Dios más, mencionar las culturas judías, el pueblo judío, mencionarlo más y recalcarlo, o sea, que quede escrito y que ahí está, ¿verdad? Entonces, eso es, estas adiciones reflejan la preocupación por acentuar el carácter religioso del libro, o sea, que no solamente sea histórico, sino que sea también religioso. Entonces, muchas de estas cosas que meten son oraciones, oración de Mardoqueo a Dios, oración de Esther a Dios, oración del pueblo a Dios, oraciones, ¿verdad? Para que no sea solo histórico, solo que pasó, sino que también sea algo religioso, ¿verdad? Espiritual. También mencionan varias veces el nombre de Dios, como no se menciona, ¿verdad? En la versión original. Entonces, meten todas estas adiciones, meten el nombre de Dios, es que Dios, Señor, tú que eres el principio, el fin, todo eso lo mencionan y bueno, se atribuye explícitamente que Él fue el que ayudó a los judíos a liberarse de este peligro. También insta la oración, ya como les comentaba, varias oraciones son añadidas de los personajes judíos y otros temas tradicionales de la fe de Israel. Y también pues amplían literariamente el relato original. Entonces, como les dije, es el mismo libro de Esther, pero le añaden, entonces amplían eso. Entonces, bueno, ahorita lo vamos a ver con este cuadro. Les explico el cuadro porque sí está grande y no creí que quedara tan grande, pero bueno, ¿qué pasa? Las añadiduras de Esther, como para que, no sé, como para que no hubiera un desorden ¿verdad? En el orden que va el libro original, lo que hacen es meterlos y, digamos, lo meten con un número y una letra. Entonces, digamos, aquí, por ejemplo, Esther 1. Esther 1 empieza con, este es el principio, del 1A al 1L, ¿verdad? Y se salta el 1J. ¿Por qué se salta el 1J? No sé, pero viene Esther del 1A a 1L es el sueño de Mardoqueo. Luego, después de ese sueño de Esther 1, del 1M al 1R, está Mardoqueo descubre un complot. Y después de ahí arranca Esther 1.1, sin número.
El Esther 1:1 que nosotros conocemos, que está en Esther, ahí arranca, ¿verdad? Después de todo eso. Entonces, ¿para qué es? Para que nuestro, digamos, la versión original de Esther, digamos, yo digo nuestro porque es el que nosotros creemos y tenemos, ¿verdad? Nuestro Esther 1:1 sea igual al Esther 1:1, digamos, de los católicos. Entonces, digamos, acá, en la tercera, pues, sigo ahí. Bueno, después ahorita ya los voy a ir como, ¿verdad? Dándoles como una pequeña pincelada de cada uno. Este sueño de Mardoqueo nunca aparece, ¿verdad? En el libro de Esther. Mardoqueo descubre un complot tampoco. Y aquí en Esther 3, del 13a al 13g, lo que pasa es que viene Esther 3 hablando, ¿verdad? Y bueno, aquí les puse en esta primera columna como qué viene antes de la añadidura. Entonces, bueno, en Esther 3 viene hablando del decreto para destruir a los judíos, ¿verdad? Entonces es cuando ya el rey Asuero manda ese decreto y dice, sí, los vamos a destruir este día, prepárense, todos, ¿verdad? Porque niños, jóvenes, todo el que sea judío se va a morir. Ese es el decreto, ¿verdad? Entonces en Esther 3:13 dice, bueno, vayan y manden este decreto a todas las naciones. Ese es Esther 3:13 en Esther normal y en Esther deuterocanónico. Pero ¿qué pasa? En el Esther, digamos, de deuterocanónico, después del 3:13 empieza el 13a. ¿Y qué es el 13a? Meten el decreto. Entonces, en nuestra Esther, digamos, en nuestra Biblia, el libro termina, bueno, el capítulo termina ahí, ¿verdad? Diciendo, bueno, manden este decreto y mándenlo. Pero aquí como que le adjuntan el decreto. ¿Qué dice el decreto? Entonces, del 13a al 13g, ¿verdad? Entonces ustedes van a ver 13a, 13b, bueno, si ustedes quieren buscarlo. Si no, aquí se los cuento. 13a, 13b, 13c, todo eso, ¿verdad? Son versículos que lo que dicen es el decreto. O sea, ahí lo dicen el decreto. ¿Qué dijo Asuero? ¿Cómo lo dijo? ¿Dónde lo dijo? Y entonces él dice, bueno, yo soy Asuero, ¿verdad? Y es una carta. Empieza él presentándose, dice lo que va a hacer, lo decreta y cierra. Eso es eso. Luego, ¿qué pasa? Termina ahí Esther 3. Ahora, Esther 4, 8a, es muy, bueno, a mí casi se me pasa porque sí, yo estaba leyendo y a veces es como complicado porque fue nada más un versículo que añadieron y ya, sigue la historia. Entonces, esta es la intervención de Esther, cuando Esther llega y les dice, bueno, vayan y ayunen ustedes 3 días, que yo voy a ayunar 3 días. Entonces, nada más, aquí dice adición, ¿verdad? Porque le añaden solo un versículo y nada más es como explicando más, como queriendo explicar un poquito más y decir, digamos, qué sé yo, acuérdate que, bueno, ahí lo que está diciendo era como que Mardoqueo le dice, no, es que nos van a matar, ¿verdad? Entonces manda a decir a Esther que los van a matar, entonces, ¿qué hacen? Que no sé qué. Y en el 4:8a, ¿verdad? Porque hay 4:8, el 4:8 es nada más que Mardoqueo va y le dice, Esther, nos van a matar. Bueno, parafraseado, ¿verdad? Y en el Esther 4:8a, le dice, acuérdate que nos van a matar y acuérdate de que ese es tu pueblo, de que tú juraste, de que, ¿verdad? Todo eso, como que, como que le amplía más y como le recalca más que este es su pueblo judío, como lo que vimos anteriormente. Estas añadiduras lo que quiere es que el nombre de Dios sea encontrado en el libro, que sea Dios el que sale a relucir, que sea el pueblo judío, las tradiciones, todo esto lo meten. Entonces, bueno, ahí lo están metiendo. Luego, después de que Esther mandara a ayunar al pueblo, ¿verdad? Ellos, bueno, se van a ayunar y aquí me equivoqué porque es Esther 4, del 17 al 17. Eso le iba a decir, Paola, porque aquí bueno, me estaba rompiendo un coco buscando Esther 17. No. Ya lo cambiamos bueno. de una, así, listo. Y lo guardo. Eso. Entonces yo decía, sí, por eso no lo metieron, porque Esther original no tiene 17. No. Ahora sí, ya. Esther 4 del 17 al 17i. Entonces, ¿qué pasa? Es lo mismo.
Esther 4:17 es lo mismo 4:17 que nosotros tenemos. Y ya después del 17a al 17i es una oración de Mardoqueo que tiene con el Señor, que no aparece y son bonitas. Las oraciones son muy bonitas. Él le dice, Señor, tú sabes que yo, sí, en palabras cortas, lo que Mardoqueo le dice, Señor, tú sabes que yo no me arrodillé porque solo ante ti me arrodillo. Yo no me voy a arrodillar ante ninguna estatua, ante ninguna persona, ante ningún rey. Entonces, si está en ti, yo sé que tú puedes, entonces ayúdanos y sálvanos. O sea, resumido, ¿verdad? Del Ali, le resumí la oración, que es esa, ¿verdad? Y luego la oración de Esther, también le dice, Señor, tú sabes que yo estoy aquí sola, o sea, este no es mi reino, este no es mi lugar, esto es verdad, yo soy extranjera, entonces ayúdame, dame fuerzas. Entonces también esa es una oración, son oraciones bonitas, no son oraciones como del otro mundo, pero también, como les digo, son textos que es muchísimo después se agregaron, entonces uno no sabe, ¿verdad? Es como, bueno, no, si es que el mismo autor decía, no, vamos a enfatizarnos en esto y él mismo las escribe, ¿verdad? Después también hay adiciones de versículos, ¿verdad? Donde se prepara para ir a hablar con el rey. Y ya después hay el decreto a favor de los judíos. Bueno, al principio hay un decreto para destruirlos. Y ya después, ya el rey Asuero manda otro decreto de que los judíos se podían defender. Entonces ese decreto no aparece en Esther normal, ¿verdad? Nada más dice, bueno, mándalos, yo los sello y listo. ¿Qué pasa? Ese decreto, nuevo decreto, vuelve otra vez a aparecer ahí. Entonces, digamos, Esther 8:12, en las dos Biblias, Esther 8:12 es, bueno, manda el decreto a todas las naciones y en todas las lenguas. Y ya Esther 8:12a al 12x, que es más grande que el otro decreto, ahí dice, bueno, soy Asuero, y bueno, y diciendo que se pueden defender, que ellos tienen que celebrar, que ellos tienen que ponerse alegres porque ya ahora sí se pueden salvar. Entonces, también algo curioso aquí es que va del 12a al 12x, pero se salta el 12j, el 12v, el 12w. ¿Por qué? No sé, pero se lo salta. Y bueno, el final termina con que pues Mardoqueo ya comienza a ser la mano derecha del rey y ahí termina, ¿verdad? Pero en esta parte como que le agregan, digamos, Esther termina el 10:3, es, bueno, Mardoqueo ya termina como la mano derecha, pero ya del 3a al 3l lo que hace es como una oración, otra oración de Mardoqueo a Dios, ¿verdad? Y diciéndole como, ay, sí, Señor, ya entendí todo lo que tú haces, bueno, como una medio, no es pues sí es oración, pero no le ponen el título de oración, sino que es algo más como de él mismo, diciéndose al mismo como, ay, sí, Señor, ya sé que tú trabajas, que nunca nos dejaste solos, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es como, como termina. Entonces ven que son varias adiciones, no son como, bueno, yo estaba viendo el de Daniel y sí, el de Daniel son como 3 capítulos que añaden, así capítulos como tal, y ya, pero aquí sí añaden como entre cositas, ¿verdad? Como uno A, uno L y así va. Entonces es como diferente. Pero bueno, espero que sí les haya quedado claro como todo este cuadro. O sea, Paola, que si al Esther deuterocanónico se le quitan todas esas adiciones que son de las letras A, B, C, L, M, K, tal, quedaría el Esther original. Quedaría el estéreo original. Sí, digamos, puede ser que sea como no una versión, ¿cómo le digo? Que hay como Reina Valera 1960 y Reina, ¿verdad? Pero es lo Sí, que mismo. es un caso contrario, digamos, a lo que es la Biblia de los testigos de Jehová, digámoslo así. Que ellos más bien le quitan versículos que no convienen, ¿no? Por ejemplo, que hablan del Espíritu Santo. Entonces, la Biblia de ellos es una Biblia, digamos, como que la han, ¿cómo se llama eso? Cuando le quitan uno cosas, la han, digamos que le han amputado cosas, le han quitado cosas que no convienen. Entonces, es como un caso contrario a este, ¿no?
Sí, sí, o sea, digamos, ellos no tocaron el Esther normal, pero lo que hacen es añadirle cosas, pero ahí añadiéndole cosas como que cambia la historia, no sé, es como extraño porque dejan el original, le ponen cosas y entonces hacen como un mix, entonces uno no sabe qué esperar, pero bueno, voy a tocar cada uno de estos, ¿verdad? Lo que quise hacer es porque no hay como mucho, digamos, en internet y en otros lados de la web. Estuve buscando también estudios de Esther deuterocanónico, no hay mucho, digamos, de qué hablar, no es como que ellos, como uno dice, bueno, no sé, está Romanos 12:13, explicación, y le dan toda una explicación, no existe, digamos, en estas partes. Entonces lo que yo hice fue agarrar pequeños pedazos que me llamaron la atención de cada uno de estos y se los vengo a traer porque pues me parecieron curiosos que hagan como ese análisis y esa comparación entre ambas historias, que sí cambian un poquito. Entonces, ¿qué pasa? Pau, Dígame. entonces, digamos, estas adiciones que se hacen, ¿con qué fin lo hace la Iglesia Católica? ¿Como para que sea más creíble el libro o con qué sentido? Sí, digamos, el sentido original es que, que sea más creíble porque todavía, digamos, ellos lo que hacen, bueno, estas adiciones lo que hacen es tocar más al tema de Dios, o sea, lo nombran de nombre, Señor, Dios, tú, también toca más al pueblo judío, pero digamos que la Iglesia Católica lo que hizo fue decir, ah, no, esto sí tiene sentido para nosotros y lo unimos, ¿verdad? O sea, como les digo, fue en el Concilio de Trento y en el Concilio de Trento se dieron decisiones tan raras que uno dice, bueno, ¿cómo se aceptó el purgatorio? ¿En qué momento ellos llegaron y dijeron, sí, el purgatorio es este lugar y está aceptado? Entonces, durante todos esos años llegó alguien seguro y dijo, bueno, me encontré estas añadiduras, digamos, de Esther, para mí yo creo que sí valen y entre todos dijeron, sí, es válido y hagámosle. ¿Verdad? Pero digamos que sí, es por eso, digamos. Tal vez la Iglesia Católica lo hizo por otro, como por otro, como por otro fin, pero el fin original, digamos, del escritor era eso, como que Dios se viera más reflejado en el libro, que la cultura judía se viera más reflejada. Entonces, sí, por ahí. Sí, es que hay que recordar las tres razones que vimos al principio por lo cual el libro de Esther costaba que lo aceptaran dentro del canon, y por eso fue el último, ¿no? Uno de ellos es que es cierto, no se nombra el nombre de Dios por ningún lado, eso es algo que siempre nos ha llamado la atención y es curioso. Lo otro es que no hace alusión a nada de leyes judías y costumbres judías, ni tampoco a cosas religiosas como el ayuno, la oración y nada de eso, que suena lógico porque eso se desarrolla totalmente en un imperio persa, ¿no? O sea, que no tenía nada que ver con los judíos, que de hecho, para que Esther tuviera cabida ahí, acuérdense, en la recomendación de Mardoqueo es, no digas que eres judía, o sea, y le cambió el nombre y todo eso precisamente por lo mismo, ¿no? Entonces, como eso costó para que fuera aceptado, entonces pareciera ser como que dice, bueno, entonces pongámosle al libro lo que ya sabemos que le falta, porque esas son las cosas que le faltan, entonces pongámosela, pero al no saber quién se las puso, porque digamos, uno podría pensar y decir, qué raro que este libro se descalifique porque haga oraciones a Dios o porque haga alusión a Dios, no debería ser malo. El tema no es que sea malo o bueno, sino es quién lo hizo y si realmente eso fue, acuérdate que el tema de la palabra es si eso fue inspirado o no por Dios, o sea, ese es el asunto, ¿no? Entonces ya después, 15 siglos después, cuando ya ha pasado, casi que todo ya estaba escrito, todo estaba cerrado, entonces comienzan a aparecer escritos que quieren darles ese sentido, digamos, de inspiración divina y ya cuando está cerrado, ¿no? Entonces la Iglesia Católica obviamente lo ve a cierta conveniencia y lo acepta porque, pues algunas cosas por conveniencia porque afianzan lo que ellos practican y en otras porque pues también sirve como para, digamos, como para darle un toque de espiritualidad a algo que a lo mejor no se necesitaba, porque la historia de Esther es una historia totalmente, aunque no nombre a Dios, todos sabemos que ahí está, ¿no? Eso es como cuando uno no tiene la necesidad de nombrar a Dios para saber que se encomienda de lo que está ahí, ¿no? Entonces, es más que todo como por conveniencia. Ok, gracias, Pastor y Pau.
Bueno, entonces, digamos, empezamos el libro de Esther Deuterocanónico con este sueño que tiene Mardoqueo. Entonces, así, esto fue como el resumen del sueño, y decía que el sueño que tuvo fue este. Oía gritos, tumulto, truenos, un terremoto y mucha confusión en la tierra. Veía también dos enormes dragones que avanzaban listos para pelear el uno con el otro y que rugían espantosamente. Al oír aquel ruido, todas las naciones se prepararon para declarar la guerra al pueblo de los justos. Era un día de oscuridad y tinieblas, aflicción y angustia, sufrimiento y mucha confusión en toda la tierra. ¿Qué pasa? Aquí este sueño, digamos, él lo tuvo, él se despierta, él dice, pero ¿qué significará este sueño? ¿Por qué lo tuvo? Y ya, ahí queda, hasta ahí queda ese sueño y así empieza el libro, ¿verdad? Son Esther del 1A al 1L, creo que era. Dice todo este sueño, ¿verdad? Lo dice un poquito más detallado, pero no más. Él dice nada más, tuve este sueño, qué raro, no sé qué, y después lo vuelve otra vez a retomar al final del libro. Entonces, después al final del libro, lo vemos y dice, ay, mira, ya sé qué quiere decir este sueño que tuve hace 10 capítulos antes. Entonces, es, ¿verdad? Curioso que lo veamos por ahí. Así empieza ese libro. Luego, después del sueño de Mardoqueo, dice que Mardoqueo descubre un complot. ¿Qué pasa? Dice, bueno, Mardoqueo vivía en el palacio junto con Bigtán y Teres, los dos hombres de confianza del rey que hacían guardia en el palacio, y les oyó conversar. Trató de entender de qué hablaban y al darse cuenta de que estaban tramando un atentado contra el rey Asuero, fue y los denunció ante el rey. Creo que, bueno, hay varias partecitas que añaden y que sí cambian totalmente la historia. Esta parte cambia totalmente la historia porque sí es cierto, Mardoqueo siempre estaba a las puertas del palacio porque él estaba atento bueno, en el Esther que nosotros conocemos, Mardoqueo estaba fuera siempre del palacio, pero ellos siempre él siempre estaba atento a Esther, qué le pasaba, qué no le pasaba, pero él nunca, digamos, en ninguna parte de Esther decía que él vivía en el palacio junto con los hombres de confianza del rey. Él nunca jamás vivió en el palacio. Lo que él hacía era estar cerca y por estar cerca ahí, ¿verdad? Siempre estar ahí. Entonces, él oyó esas conversaciones y él se enteró de que lo iban a matar. Entonces, él después, por otros medios, es que, digamos, él le dice al rey, no, es que lo piensa matar, son dos hombres y todo eso. Entonces, aquí en esta historia añadida, lo que hacen es que decir, no, es que Mardoqueo vivía en el palacio y vivía con estos dos hombres de confianza y bueno, él les oyó conversar y bueno, trató de entender qué hablaban, ¿verdad? Entonces, creo que digamos, el anterior era un sueño normal, no hacía como mucho choque con la historia original, pero esto sí, esto como que lo ponen de primero para decir, él lo vio y después, ustedes se acuerdan que la historia, digamos, de esto, del complot de Mardoqueo, que él descubre esto, es como ya en el versículo 3, 4, ¿verdad? Entonces lo vuelven otra vez a tocar en ese versículo, como está en el Esther, pero haciendo como la especificación de que no, él vivía en el palacio, ya lo vimos en el Esther 1, y entonces ven que es como una mezcla, un mix de todo esto. Entonces, bueno, es curioso, ¿verdad? Como con solamente unos pequeños pasajes pueden como cambiar toda la historia. Además, en el Esther original, cuando Mardoqueo descubre el complot, él no se lo dice, no va y lo denuncia ante el rey, él se lo dice a Esther, y Esther se lo dice al rey, ¿entiendes? Entonces, sí, cositas. Ahora, ustedes dirán, ¿y qué diferencia hay? Bueno, pues sí hay diferencia, ¿no? O sea, recuerden que la palabra, cualquier cosita que se le cambie, no, pues ya no se puede ni una tilde siquiera cambiar. Ajá. Entonces, sí, digamos, esta parte que usted decía, sí, son añadiduras, pero son añadiduras que cambian la historia. Entonces, hay algunas que no, pero hay otras que sí se metan con la historia original. Entonces, bueno. Luego aquí está el texto del decreto, ¿verdad? Entonces, bueno, es un decreto gigante, pero digamos, lo que quería rescatarles es que dice, Amán me ha informado de que mezclado entre
Vamos a ver, entre todas las naciones de la tierra hay un pueblo enemigo, contrario en sus leyes a todas las demás naciones y que nunca obedecen los decretos reales, con lo que pone impedimentos a mi gobierno, bien intencionado e irreprochable. Considerando pues que este pueblo es el único que se opone siempre a todos los demás, que lleva una vida diferente por causa de sus extrañas leyes, que al despreciar mis decretos comete los peores crímenes y que impide así la estabilidad del reino. Entonces, en el F, lo que dice es que él decreta a Amán hacer lo que él quiera con las mujeres, los hijos, con todo, ¿verdad? Que era matarlos. Este es el final del decreto. Al principio del decreto, lo que él decía era que, bueno, él se presenta y entonces él dice, bueno, soy Asuero, y les da como un saludo caluroso a todos. Y lo que pasa es que aquí vemos eso, esa parte de que quieren meter al pueblo judío y cómo era el pueblo judío. Entonces, ver que ellos lo veían como malo, pero el pueblo judío tiene esas leyes que ellos, es el único, ¿verdad? Aquí lo que dice, el pueblo es el único que se opone siempre a todos los demás. Entonces, tal vez es como esas dos partes. Ver que el rey Asuero estaba haciendo algo malo y el pueblo judío eran los buenos, los que se oponían. Entonces es dejarlo bien en claro, ¿verdad? Entonces si en el Ester normal, en el Ester hebreo, en el Ester original no se recalcaba eso, pues que aquí sí se recalque, ¿verdad? Luego está la oración de Mardoqueo. Antes de la oración de Mardoqueo hay como, ¿se acuerdan que yo les dije que hay como versículos que añaden de aquí, uno que otro, como para que se haga más largo como este relato? Entonces en Ester 4, 8a dice, Mardoqueo le está diciendo, bueno, que le digan a Ester que nos van a matar. Y entonces dice, Mardoqueo sigue diciendo en esta versión, que se acordara de cuando vivía humildemente bajo el cuidado de Mardoqueo, que supiera que Amán, quien ocupaba el segundo lugar después del rey, había hablado a este contra los judíos y quería matarlos. Igualmente le encargó que invocase al Señor y que hablase al rey en favor de los judíos y los salvara de la muerte. Entonces, en la versión original normal, él nada más dice, bueno, vaya y dígale. Y lo que le responde es, ayunemos. Pero aquí es como, no, acuérdese, él está en contra de los judíos, ¿verdad? Ese recalco y ese volver otra vez a decir que es judíos, que invoque al Señor, ¿verdad? Entonces, bueno, es por ahí. Y la oración, yo les había contado que las oraciones son muy bonitas. Esta oración de Mardoqueo dice, Señor, Señor, así empieza. Señor, Señor, Rey, que tienes poder sobre todas las cosas, porque todo está bajo tu dominio. No hay nadie que pueda oponerse a ti si es tu voluntad salvar a Israel. Tú hiciste el cielo, la tierra y todas las maravillas que existen bajo el cielo. Tú, Señor, eres Señor de todos y no hay nadie que pueda oponerse a ti. Después dice que lo que les decía, que él no se arrodilló porque solamente él se arrodilla ante su Señor, no ante otras personas, pero así empieza y es una oración bonita, es una oración que por eso es que ellos dicen, bueno, el que escribió esto de verdad tiene que ser un judío de verdad, ¿verdad? Que supiera y que amara a ese Señor y a ese Dios de los judíos, ¿verdad? Entonces también ahí tienen como esa mezcolanza, porque puede ser que hay algunas cosas que están en griego, pero hablan del Señor muy firmemente, con esa confianza de que uno dice, bueno, el autor tiene que ser judío y tiene que amar mucho a este Dios de los judíos, ¿verdad? Y a ese Señor y a este Dios. Entonces, bueno, ver que creo que hay muchos pasajes que se asemejan a ¿verdad? Hay muchos salmos, muchas partecitas que, bueno, yo cuando lo leía siempre me acordaba. Y creo que ahorita en la oración de Ester lo podemos ver. Aquí, esta es como la mitad de la oración. Entonces, lo que dice es, ayúdame a encontrar las palabras apropiadas cuando me enfrente con el león. Haz que su odio hacia nosotros se convierta en odio hacia nuestro enemigo y sean así exterminados él y todos los que piensan como él. A nosotros, en cambio, sálvanos con tu poder y a mí, que estoy sola, ayúdame, pues no tengo a nadie más fuera de ti, Señor. Entonces, tal vez si ustedes ven la última parte que dice, pues no tengo a nadie más fuera de ti, Señor, en otros lados de la Biblia se menciona, ¿verdad? Entonces es como
como eso, bueno, ya lo hemos oído antes y también pasa como hace 15 días, que hay pasajes de Mardoqueo que también se asemejan mucho a partes de la Biblia que ya nosotros conocemos. Entonces, bueno, son esas oraciones. ¿Qué pasa? Aquí en este capítulo también son añadiduras que cambian la historia, ¿verdad? Ya vimos una, que él es cuando Mardoqueo vivía con el rey, y aquí es cuando Esther se presenta ante el rey, que es el capítulo 5. Entonces empieza así: estando en todo su esplendor, invocó a Dios, que todo lo ve y todo salva, y tomó a 2 de sus criadas, en la una se apoyaba delicadamente y la otra iba detrás de ella, sosteniéndole la cola del vestido. ¿Qué pasa? En Esther normal, nosotros, digamos, lo que nos imaginamos es que ella fue al patio a hablar con el rey, pero ella iba sola. Aquí lo que dicen es que ella iba con 2 criadas, una a la izquierda, ¿verdad?, que ella se apoyaba el brazo, y otra le estaba sosteniendo la cola. ¿Qué pasa? Bueno, en mitad de esto hay como también otras añadiduras que ¿verdad? Lo que relata es que Esther llega y ve a Asuero, y Asuero se enoja. Entonces él se va a enojar, y él, cuando está a punto de hacer algo, ella de ese susto comienza a estar, o sea, se vuelve pálida y se desmaya. Entonces ella se desmaya, y entonces, bueno, ya las criadas y todo la ayudan otra vez como a volver a recomponerse. Y entonces cuando ella se está recomponiendo otra vez, pasa el 2A, que es este. 2A, y le respondió Esther, ¿verdad? Está hablando Esther: yo vi a su majestad y me pareció un ángel de Dios. Al ver su esplendor me llené de miedo y confusión. Qué admirable es su majestad y qué hermoso su aspecto. Y mientras Esther estaba hablando, volvió otra vez a desmayarse, o sea, 2 veces se desmayó. Y el rey se preocupó mucho, y todos los criados trataron de reanimarla. ¿Qué pasó después de ahí? Cuando ella vuelve otra vez a ser reanimada, pasa Esther 5.3, que eso lo tenemos en el Esther normal. ¿Qué dice Esther 5.3? Dice que el rey Asuero le dijo: no, todo lo que usted pida, yo se lo doy. Lo que usted quiera, yo se lo doy. Entonces, en el Esther normal, ¿verdad? En el Esther, yo digo normal, ¿verdad? El que conocemos, el que nosotros hemos aprendido. Lo que pasa es esto: Esther va, se encuentra en el jardín, él dice: no, no vas a morir, y todo lo que usted pida, yo se lo voy a dar. Ningún desmayo pasa, nada de esto. Y aquí lo que hacen es agregarle 2 desmayos, no 1, sino 2. Entonces, ¿para qué? No sé, pero es como para eso, ¿verdad? Aquí no es nada de tradición judía, sino que es nada más como para detallar más la historia y volverla como más interesante, digo yo, porque ¿para qué? O sea, ¿cuál es el sentido de que Esther se desmayara 2 veces, verdad? Entonces, esta es una parte donde sí cambia, digamos, esta añadidura sí cambia totalmente como la historia, porque, digamos, ella, lo que decía también era que ella se veía feliz, pero estaba súper, súper nerviosa, estaba con miedo. Entonces ella llegó, estaba ahí con miedo, y entonces se desmaya. Y luego volvió otra vez y dice: no, es que me admiré, y pum, se desmaya otra vez. Entonces ya al ver eso el rey dijo: no, sí, pídame lo que sea, pero no se desmaya otra vez. Entonces eso es lo que da a entender, ¿verdad? Yo lo entendí así, como ya después de 2 desmayos el rey dijo: no, aquí es qué quiere y yo hago todo lo que usted quiera. Entonces, bueno, ver esta parte que también sí me parece curiosa. Las otras son como oraciones que sí calzan, digamos, y van ahí, y es una añadidura y no hace daño, pero esta sí, digamos, sí cambió, y la otra también. Entonces, bueno, ahí va. Ahora, este es el decreto a favor de los judíos. ¿Qué pasa aquí? Bueno, no se los voy a leer, se los voy a resumir. Bueno, tal vez sí les leo el 12S. El 12S, que es el último, dice: y vosotros los judíos, entre vuestras otras fiestas y conmemoraciones, debéis celebrar con toda alegría este día memorable, para que tanto ahora como en el futuro tengamos prosperidad yo y los persas bien dispuestos, y al mismo tiempo sea para mis enemigos un recuerdo de su destrucción. Entonces, en este decreto también está Asuero hablando y diciendo que sí, que o no sé, que los judíos tenían que defenderse, que
que los judíos tenían que ayudarse, ¿verdad? Que entre todos se tenían que ayudar para defenderse, pero ese 12S me parece muy curioso porque él es el mismo el rey Asuero, el que en este decreto, que los manda a celebrar esto como una fiesta y a conmemorarlo, porque si no, él entonces sí se vería como beneficiado por eso. Entonces, sí fue algo como curioso porque obviamente en la versión original hebrea, lo que hacen es que dicen, bueno, este día no nos mataron, más bien en vez de llanto, en vez de muerte, hubo alegría, hubo gozo, entonces celebremos esto es una fiesta. Y pasa como el Hanukkah de hace 15 días. Esto fue algo que no fue decretado ni estipulado por Dios, pero pues tenemos que celebrarlo porque es algo histórico, ¿verdad? Esto es algo histórico que vimos la mano del Señor, ¿verdad? Vimos que el Señor también está ahí cerca de nosotros. Entonces sí, este fue este otro decreto. Luego este fue ya la conclusión, que se acuerdan que yo les dije que Mardoqueo ya en el Esther hebreo termina ahí como en la mano derecha y listo. Pero aquí en Mardoqueo se acuerda del sueño que tuvo en el 1A, ¿verdad? En el 1.1a. Y entonces dice, ay, ya, Dios es el que ha hecho todo esto. Ahora me acuerdo del sueño que tuve que se refería a estas cosas. Nada dejó de cumplirse. El pequeño manantial que se convertía en un río, la luz, el sol y la gran cantidad de agua. El río es Esther, con quien se casó el rey y a la que hizo reina. Los dos dragones que se acuerdan que estaban luchando somos Amán y yo. Las naciones son aquellos que se juntaron para destruir a los judíos. Mi nación son los israelitas que elevaron su voz a Dios y fueron salvados. Entonces, él mismo dice, ay, mira, tengo el sueño y comienza entonces, no ahí, no en ese momento que tuvo el sueño, sino ya después de que pasó todo eso, Mardoqueo dice, ah, mira, ya sé la interpretación del sueño. Fue algo raro, digamos, yo no sé, yo lo sentí así raro porque siempre que los profetas tenían un sueño, siempre tenían como la interpretación, tal vez José, tal vez Daniel, todos ellos tenían un sueño y ellos sabían la interpretación después. Mardoqueo lo que pasa es que él tiene un sueño, se levanta y dice, no, es como que queda confundido, nunca sabe qué fue lo que sucedió y ya fue al final que dice, ah, mira, sí, ya todo tiene sentido, esto era esto y esto era esto. Entonces, bueno, creo que eso es algo mío, digamos, que digamos, fue algo curioso, que tuvo que pasar todo esto para que ya el sueño de él tuviera sentido. Entonces, bueno, y eso es, digamos, son todas las añadiduras que meten, obviamente no son todos los textos, aquí metí como lo que a mí me pareció más relevante, como más interesante, pero bueno, si ustedes quieren leer todo el decreto, todos los otros 2 decretos, lo pueden hacer. Ahora, ¿qué pasa? Ya, digamos, como Pa estaba diciendo ahorita, los libros, digamos, hace 15 días, esos 2 libros están relacionados mucho con una fiesta que el mismo pueblo judío instituyó, pero esta también. Entonces, después de todo esto, lo que ellos hacen es que este día lo iban a celebrar como una fiesta judía y es el Purim. Entonces, el 14 de Adar es donde ellos celebran el Purim y en el 2021 se celebró el 26 de febrero. Entonces, bueno, ya pasó. ¿Qué pasa? Bueno, vamos a hablar del Purim, unos pequeños como datos y después vamos a ver un video, bueno, vamos a ver varios videos porque creo que primero como para que también se les quede, siento que los videos son como más dinámicos, más de imágenes y entonces creo que también el video me va a dar respaldo a mí o yo voy a respaldar el video, ahí nos juntamos los dos. Y bueno, Purim es considerado uno de los días más alegres del calendario hebreo. También es la fiesta más pagana que tienen los judíos. Entonces, también como es muy alegre, es también muy pagano. O sea que por eso es la más alegre. La más alegre, exacto. Y ahí les cuento porque ahí voy. También los judíos tienen la obligación de ayunar. Ya vimos que ellos ayunaron 3 días y 3 días Esther. Entonces, bueno, ellos ayunan también y oran en la víspera
de esta celebración, en recuerdo a esos judíos que tuvieron que ayunar. Y luego, después de ese ayuno, ellos se concentran todos en la sinagoga y bueno, los hombres y los niños hombres y los adolescentes hombres, y se lee en voz alta el libro de Esther, que es el rollo de Esther, tienen varios rollos. Y bueno, escuchan, y especialmente los niños, cuando se pronuncia el nombre de Amán, ellos suenan una matraca y hacen ruido, ¿verdad? Entonces, porque obviamente Amán es el malo, entonces ellos todos tienen una matraca y a veces tienen una pandereta, tienen cosas que hagan ruido y entonces ellos hacen ruido cada vez que dicen Amán y entonces suenan la matraca. Entonces eso es algo como curioso. Pero bueno, eso así está normal, está todo como una fiesta común y corriente y bueno, ellos ayunan, luego van al templo y rezan escuchan el libro de Esther. ¿Qué pasa después? Tras el ayuno, ¿verdad? Se hace un gran banquete. Después, digamos, de orar y todo, ya ellos hacen un gran banquete y, ¿verdad? Pierden el ayuno. Y se acostumbra a beber vino y a recitar cánticos. Entre otros, se suele recitar la plegaria Shashonat Yagbot. Bueno, no sé cómo se pronuncia eso, pero después vamos a hablar más de eso, porque es como, son varios cánticos, pero este es el más, como como el principal, y que después de que ellos leen el libro de Esther, después de eso, ellos cantan esta canción, ¿verdad? Es como fijo que la van a cantar. Y entonces, ¿qué pasa? Ellos tienen permitido que en esta festividad se bebe vino, ¿verdad? Porque obviamente hay que celebrar eso. Tienen que ellos celebrar que fueron liberados. ¿Qué pasa, digamos, hace 15 días en el Hanukkah? Eso no es una costumbre, ¿verdad? La costumbre es que es una fiesta alegre, sí, porque están celebrando ese milagro, pero no es como que, sí, es el vino, no. Aquí lo que dicen es que sí se puede beber vino y hay grupos, digamos, que son judíos ultra ortodoxos, que son ya así lo máximo, que son radicales, que ellos de ni una coma ni un punto se saltan, pero ellos dentro de sus tradiciones pueden beber vino y fumar cigarros. Entonces puede ser que una persona no fume, pero en esa festividad, como es permitido, entonces sí fuma. Y fuma hasta el morir, ¿verdad? Hasta el cansancio. Pueden fumarse lo que ellos quieran. Y bueno, tomar el vino hasta donde quieran, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Hay una frase que está muy, como muy instituida dentro de esta parte, porque uno dice, bueno, sí, se puede beber vino, pero ¿cuánto vino se puede beber? Se puede beber una copa o dos, ¿verdad? Porque también en los cristianos dicen, ¿se puede beber o no se puede beber? Una copita no hace daño, 2 copitas, ¿verdad? ¿Qué pasa? Ellos dicen, sí, en esta festividad podemos beber. ¿Qué cantidad? Podemos beber hasta que no reconozcamos quién es Amán y quién es Mardoqueo. Esa es la frase. Podemos beber hasta que no reconozcamos quién es Amán y quién es Mardoqueo. ¿Qué pasa? Les voy a explicar un poquito esta frase, que yo creo que digamos, es clara, pero Mardoqueo es el bueno de la historia, ¿verdad? Mardoqueo fue el que nos salvó y Amán es el que nos quería dañar. Entonces Amán es el malo. Entonces, si usted cambia estas dos palabras, dice, podemos beber hasta no reconocer qué es lo bueno ni qué es lo malo. Ahí, hasta ahí, se los dejo. Y ahí pueden beber hasta morir, ¿verdad? Entonces, ¿qué es? O sea, es una cantidad muy, muy grande. Beber hasta que usted no sabe qué es el bien y qué es el mal, y estamos graves, ¿verdad? Pero ellos pueden, eso es algo que ellos pueden. Y ahorita en los videos y en las imágenes que les voy a mostrar también, es una fiesta muy pagana que ahorita uno dice, bueno, ese sí será Israel, ese sí serán judíos, pero bueno. ¿Qué más? Después aquí dice que de acuerdo a la halajá, cada adulto tiene que dar 2 diferentes comidas para una persona y 2 donaciones caritativas a 2 personas pobres. Entonces, ellos, digamos, entre amigos o entre familia o entre vecinos, se intercambian comidas, ¿verdad? Y entre los pobres, usted le da comida, ¿verdad? Entonces,
se da ese intercambio de comida y se da esa donación de comida. Y bueno, los paquetes de alimentos se llaman Mishloach Manot, que en realidad es cuando usted dice, bueno, participe en esta rifa por una canasta de alimentos. Así son, son igualitas. Es una canasta de alimentos donde le ponen de todo, obviamente productos kosher, pero le ponen desde frutas, no sé, embutidos, todo kosher, ¿verdad? Pero es una canasta con alimentos y ya, eso es todo. Pero bueno, tienen un nombre para ese canasta de alimentos. Y bueno, ya en algunos círculos la costumbre se ha convertido en un importante evento de entrega de regalos, ¿verdad? Esto es muy importante, que usted le den una canasta, que usted dé una canasta y que le den usted una canasta a un pobre. Eso es, canastas por todos lados. Y bueno, se acostumbra también a disfrazar a los niños pequeños. ¿Qué pasa? Empezaron con los niños pequeños y ahora todo el mundo se disfraza. Cuando es Purim, semanas antes, meses antes, es como el Halloween, digamos, en Estados Unidos, o bueno, aquí no tanto, pero ¿qué pasa? Semanas antes o mes antes, usted dice, bueno, ¿qué me voy a poner para el Purim? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a hacer una momia? ¿Voy a hacer un gato? ¿Voy a hacer un superhéroe? No sé. Así es igual, usted se disfraza. Y obviamente los niños sí se disfrazan porque son niños, digamos, los niños, sí es como eso de que tal vez uno dice, no, ¿para qué me disfrazo? Nada, ¿verdad? Pero el niño sí, el niño quiere disfrazarse con sus amigos y estar ahí. Entonces, bueno, y para que veamos esta festividad que es como también un mix de todo y es una festividad muy pagana. Aquí están imágenes, ¿verdad? Esta es como la canasta de alimentos que yo les decía. Es igual, una canasta con alimentos, usted la lleva y entonces usted le dan una y a usted le dan y usted da. Aquí está, judíos leyendo Esther. Entonces, como ustedes pueden ver, bueno, los judíos hombres y adultos, ellos cuando van a la sinagoga, ellos tienen que irse, bueno, son judíos ortodoxos, ¿verdad? Entonces ellos tienen que irse vestidos como es, ¿verdad? Con su sombrero de negro y blanco, pero los niños sí pueden irse disfrazados y entrar a la sinagoga así, disfrazados, entonces ellos pueden ser reyes, pueden ser lo que ellos quieran. Y entonces ahí está esa mezcla, ¿verdad? De tradiciones, ellos lean el Esther, pero los niños están disfrazados. Son las matracas que les había comentado, todos ellos, ¿verdad? Van como sonando esa matraca. Y estos son, digamos, en esta festividad no hay como algo característico de comer, sino que es como un postre. Son unas galletas, estas son las galletas, que son triángulos que rellenan con mermelada de frutas o mermelada, ¿verdad? De varias frutas, de fresa, de mora, lo que sea. Y lo que ellos, o sea, estas galletas tienen un nombre judío, pero digamos que traduciéndolo al español, se llaman orejas de Amán. Así las conocen. Entonces, obviamente en Purim se comen orejas de Amán. ¿Por qué? Porque ellos decían que Amán era orejón, como las orejas las tenía puntiagudas. Entonces ellos se comen esas orejas, ¿verdad? Entonces, bueno, es algo como curioso. Y bueno, y aquí vemos a los niños disfrazados. Ven que dependiendo del niño, este niño dijo, yo me quiero vestir como un judío, como uno, ¿verdad? Como un judío mayor. Entonces ahí tiene la barba, tiene el sombrero, todo. Pero ¿qué pasa? Se vistió de pirata, el otro de rey, entonces bueno. Acá está algo ya más actual y otra realidad. La anterior era como esa fiesta solemne dentro de la sinagoga. Después de la sinagoga, ¿qué pasa? Es una fiesta, totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, aquí están, ¿verdad? Ellos leyendo y los niños disfrazados, pero ellos hacen mucho lo que es ¿cómo se dice esto? Como carnavales. Una Comparsas, carnavales en las calles. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, cuando yo estaba viendo videos que dicen, no, obviamente con esto del COVID-19 no se pudo hacer todos estos desfiles que se hacen, entonces, bueno, se tuvieron que hacer por digital, por plataformas, pero digamos, en el 2019 esto era así, digamos, un Purim es así, todo el mundo disfrazado, es unas
son comparsas, son desfiles y todo el mundo está en la calle viendo el desfile o la gente está desfilando, ¿verdad? Bailando, de todo se ve. Aquí es como una comunidad, ¿verdad? Dentro de lo que es los judíos más ortodoxos, pero todos ellos están ya como en su etapa ya máxima de que están, bueno, bailando, están disfrutando y todo, pero ya hay algunos que están borrachos, hay que decirlo, ¿verdad? Todos están como, vean que, bueno, no sé si se ve, pero aquí está ahí una botella y todos ellos están aquí y aquí hay niños también, ¿verdad? Entonces ver eso, yo también estaba buscando y hay unas muy ortodoxas, muy ultra ortodoxas, ¿verdad? Así como las máximas, que a esta fiesta de Purim, lo que ellos hacen por tradición, no sé por qué, o sea, no encontré un por qué, porque no sale en ningún lado, que ellos también permiten a los niños tomar y fumar. Entonces ellos, digamos, los niños en esta festividad también pueden fumar y tomar, solamente en esta festividad y ya después no, ¿verdad? Entonces ya con las nuevas leyes, con las nuevas como los estudios, todo lo que se ha hecho, ya esto han puesto como decretos de decir, no, los niños no pueden tomar, los niños no pueden beber, y hasta eso han tenido que ser decretos para que esto no pase, ¿verdad? Tal vez en las comunidades más actuales, y esto es algo como extraño, porque debería ser al revés, pero en las comunidades más actuales esto lo ven mal, ¿verdad? Pero en las comunidades más tradicionales, esto lo ven como súper normal, ¿no? Sí, el niño tiene 13, puede fumar, pero solamente este día y listo, chao, se fue. Entonces es eso, es un dato curioso que no lo traje aquí porque pues sí, son imágenes de niños fumando y es normal verlos en las calles, pero bueno. También aquí hay judíos que ya es después de la fiesta, después de la pachanga, después de todo, están ebrios y están ahí como en una estación del tren esperando que se les baje, porque si no, no. Entonces, usted, digamos, en Israel, usted puede encontrar gente en las calles borracha, desmayada, y eso es normal. Ahí, digamos, hasta morir, ¿verdad? Lo que les decía, hasta que usted no sepa ni qué es lo bueno ni qué es lo malo, y ya después eso, usted ya se lava la cara, todo bien, no sé qué, y sigue con su vida judía normal y corriente. Y les traía como esta imagen porque me pareció muy curiosa que pues ahora los niños, digamos, los niños se pueden vestir de lo que sea y ellos pueden decir, no, me voy a vestir de un vaquero o de un judío, ¿verdad? No sé, pero ya está tan moderno que pues uno se puede vestir, bueno, los niños se pueden vestir de Flash, de superhéroes, ¿verdad? Entonces no hay como esa diferencia de que, ¿verdad? Un video que les voy a mostrar decía, no, esto no es Halloween, esto es Purim, pero parece Halloween. Bueno, voy a dejarla para después, pero sí los que quería compartirles es un video. Entonces, voy a compartírselos. Y hablando de esto mismo, y creo que con imágenes y con todo, creo que va a ser como más fácil. Bueno, no sé si tienen alguna duda del Purim, de Esther. Voy a ponérselas. ¿Sí ven el video? Sí, no. Sí, claro. Sí. Sí, lo voy a hacer grande. Es un anuncio, espérense. فأنا بعض الأحيان
bueno, si lo ven, ahí lo que pasa es que ellos, bueno, si vieron es como todo lo que les conté, pero más como gráfico. Y al final, bueno, no les conté por qué era Purim, pero bueno, ahí sí decía que es porque se echaron suertes. Y al final dicen eso, bueno, ¿por qué nos disfrazamos? Bueno, nos disfrazamos porque en lo cotidiano se disfraza también el trabajo de Dios. Bueno, no sé, a mí no me quedó así como muy convencida esa, como esa explicación, puede ser que sí, ¿verdad? Pero... Sonó más la de Esther, ¿no? De que, bueno, Esther llegó, digamos que como medio camuflada a presentarse exacto. ante el rey, digamos, cambió de nombre y no dijo su origen, entonces suena como más esa, ¿no? Sí, exacto, sí, la primera, porque son varias razones, pero bueno, la primera sí era esa, que ella entró disfrazada. Les voy a poner varias antes de entrar como a la oración, pero esta también es un pedacito, son como 10 segundos, porque todo lo anterior y lo anterior y lo que viene después ya lo vieron, pero esto es cómo ellos hacen lo de las sonajas, pero en la vida real. Observarle secondo la tradición. Ya disfrazados, cada vez que oyen el nombre del malvado Amán, se ponen de pie y hacen ruido, con el objetivo de borrar su memoria. Se hace jaleo, escándalo, confusión, porque debemos recordar que el pueblo de Israel se salvó una vez más. Bueno, ese era ese pedacito, porque lo que habla ahí, bueno, para resumírselos, es que, bueno, ellos no han podido celebrar como se celebraba antes el Purim por todo esto de la pandemia, entonces lo que han tenido es que no se concentren todos, sino que se va concentrando, digamos, no sé, es 2 familias aquí, 2 familias acá y así, y obviamente lo que ellos dicen es que estas fiestas son todos familiares, todos en comunidad, y eso es lo que no han podido. Pero bueno, lo que les quería mostrar ahí era como ese sonajero, eso de que suena. Ahora sí, no. Vamos a ver. Ay, paré de compartir, pero ya les comparto otra vez. Ahora lo que les quería, bueno, no sé si tienen alguna duda mientras llego aquí a esta. Bueno, ahí como vieron que ellos hacen ruido, entonces, bueno, primero eran matracas los niños, pero ahí hacen con panderetas, o sea, si ustedes los ven, tenían mini panderetas, tenían lo que sea que hiciera ruido. Y bueno, a este es el Shoshanat Jakbot, que es lo que les dije que es el cántico, que es como el principal que ellos tienen. Entonces, les traje aquí lo que dice esa canción, y lo que les voy a poner es a judíos después de que reciten eso, a judíos recitando, bueno, cantando esta canción que me pareció muy bonito y es como del 2019, también es muy reciente. Entonces, ellos verlos ahí cantando esta canción en la sinagoga después de eso. Entonces, lo que dice es la rosa de Jacob, que es o sea, así se llama, Shoshanat Jacob es la rosa de Jacob. Se llenó de emoción y alegría cuando tuvieron a Mordejai, que es Mardoqueo, vestido de azul real. ¿Se acuerdan que al final de la historia lo visten de azul y todo? Tú siempre has sido su salvación, su esperanza en cada generación, para dar a conocer que todo quien pone su esperanza en ti no será puesto en vergüenza, ni estarán por siempre en desgracia todos aquellos que confían en ti. Maldito sea Amán, quien trató de destruirme, bendito sea Mordejai, Mardoqueo, el judío, maldita sea Zeresh, la esposa de Amán, quien me aterrizó, bendita sea Esther, quien intercedió por mí, malditos sean todos los malvados, benditos sean todos los rectos, y que a Harbona se le recuerde favorablemente. ¿Qué pasa? Esta canción se repite varias veces y bueno, hay varias versiones, hay versiones modernas, hay versiones más como más lentas, hay unas versiones más rápidas, hay de todo, digamos, esta canción y este pedacito lo han subido, lo han bajado y tiene muchas versiones, pero lo que yo sí les quería compartir es este otro video
No se los voy a poner todo, tal vez como el primer pedacito que está, porque se repite y va. Y entonces, bueno, esto es judíos cantándola. Ahí se repite, pero si ven, ellos mismos son las que los cantan a capela, ellos saben el ritmo, ellos saben la canción y ellos la cantan, ¿verdad? No necesitan ningún instrumento, solamente ellos, y bueno, son un montón, ¿verdad? Entonces, sí se escucha y es eso lo que están repitiendo y es después, ¿verdad? Todos ellos, bueno, si ustedes ahí ven, tienen los rollos, tienen todo y ya después pues cantan esta canción, cantan varias, pero esta es como la que después de que terminen, esta es la canción, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, pero sí les quería como para terminar, que ustedes juzgaran, digamos, esto es lo que vimos es como muy tradicional y encontré como un video que ya es el último que les voy a poner. Es un video como muy actual, y que cuenta, digamos, una muchacha ya de Israel, cuenta que es Purim, y entonces yo nada más los dejo como a su discreción, tal vez al final les digo como mis ideas, porque digamos, ella dice ahí, no, esto no es Halloween, esto no es nada de eso, esto es Purim, pero la gente se viste de calavera, se viste de gente muerta, y yo digo, bueno, está bien que se disfracen por eso, porque Esther estaba disfrazada, pero pues disfrazarse de una calavera, disfrazarse de un superhéroe, no lo sé. Entonces, bueno, se los dejo, es ella y está en español. No, no es Halloween, no es el Día de los Muertos y tampoco es Carnaval. Hoy es Purim, sí, la fiesta judía más divertida del año. Purim, cambiamos nuestro destino. ¿Y cómo lo celebramos? Lo celebramos disfrazándonos y tomando alcohol. Sí, no fue mi idea, lo dice en la Biblia. Por eso hoy todos, desde niños hasta ancianos, nos disfrazamos y nos ponemos maquillajes extravagantes y llenos de alegría salimos a las calles a festejar y a bailar. En Purim comemos estas galletitas rellenas triangulares que se llaman Osnei Amán o orejas de Amán y mandamos canastas de comida no solo a nuestros amigos, sino a los más necesitados. Purim es caridad pura. Como parte de la tradición judía, nos juntamos a escuchar el libro de Esther, que cuenta la historia de Purim. Todo comenzó hace 2000 años, cuando los judíos vivían en el exilio en el Imperio Persa. Entonces, Amán, sí, el de las orejas, como consejero del rey, lanzó un edicto para eliminar a todos los judíos de la faz de la tierra. Por suerte, Esther estaba casada con el rey y con la ayuda de su tío Mordejai convenció al rey para cancelar el edicto, salvándonos a todos de la horca. Y desde acá de Israel les deseamos Hag Purim Sameach. ¿Y vos? ¿De qué te vas a disfrazar? Así que compartan este video y síganos en Facebook, Instagram, Israel en español. Bueno, ahí lo que les quería mostrar es como la festividad ahora, en tiempos modernos, cómo ha sido ahora. Si ustedes vieron, la muchacha se pasaba, digamos, hay tiendas de disfraces,
puramente para eso, para el Purim. Entonces hay varias tiendas, no es solamente uno. Si ustedes vieron toda esa cantidad de gente y son cantidad de muchachos que ellos dicen, sí, vamos a tomar, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Entonces lo tergiversan, ¿verdad? Y dicen, sí, esta festividad es para que yo salga, baile, ¿verdad? Entonces ella después dice, no, pero sí tenemos que ir y leer Esther y luego, ¿verdad? Comer las canastas y todo, pero después salimos, bebamos y bueno, si ustedes vieron, no sé, por aquí, toda esta cantidad de gente, ¿verdad? Que todos son muchachos, ¿verdad? Entonces, algunos están disfrazados, otros no, otros, ¿verdad? Es una locura completa y ese es el Purín actualmente. Les pasé como dos versiones, una versión más moderna, otra versión más tradicional, que las dos son muy, muy paganas. Entonces espero que tanto Esther como Esther adicional, ¿verdad? Las adiciones, el deuterocanónico les haya quedado claro. Y bueno, esto de Purín, que esto lo hacen y esto es desde Esther normal y Esther deuterocanónico lo tiene. Entonces, para que lo vieran, tal vez sí lo hayan conocido, pero bueno. Ahí se los resumí y se los compilé. Y bueno, ese sería. Muchas gracias, Paola, por el tiempo que saca pues, para preparar material, buscar estos videos y todo eso, ¿no? Yo creo que nos queda claro que esa fiesta de Purim, pues, de Dios no tiene nada, ¿no? De hecho, me pareció curioso cómo se asemeja el hebreo actual al argentino, ¿no? Muy parecido, ahora hasta los argentinos son judíos, entonces todo el mundo se vuelve judío cuando le conviene, ¿entiendes? Y es curioso uno disfrazado, borracho. Ahora sí, vamos a escuchar el libro de Esther, ¿no? O sea, ¿me entiendes? Todo se maneja a la conveniencia, eso no es nada ajeno a lo que vemos actualmente, tanto por acá, aunque con nuestras propias costumbres, donde las iglesias se han digamos, todo lo pagano se ha instalado en las iglesias precisamente para atraer a quienes, a lo que vimos a lo último, ¿no? La cantidad de jóvenes que siempre andan buscando lo mismo, algo relajado, algo que en buena teoría va con ellos, y entonces obviamente el Dios de ellos ahorita es un Dios que los entiende, que los comprende, que es alegre, que bueno. Pero bueno, gracias Paola, muy bonito todo. No sé si alguien quiere comentar algo nuevo que no sabía, que le llamó la atención, no sé. ¿Alguien quiere comentar? Bueno, primero que todo, gracias, Pau, siempre, sí, muy carga. Y no, comentar que sí, ¿verdad? Que curioso cómo las personas cambian las versiones. Eso es parecido como lo que, pues yo era criada en la iglesia católica, ¿verdad? Y las celebraciones que se hacen así, más que nada como para mi beneficio. Por ejemplo, como las fiestas patronales, digamos, que es una tradición aquí en mi pueblo cuando celebran a San Marcos, digamos, ¿verdad? Que es uno de los cantones. Eso es una fiesta, pero terrible. Y de cristiano o bíblico no tiene nada, porque lo que hacen es, pues, una fiesta para reunir plata, digamos, ¿verdad? Entonces, nada tiene que ver con la Biblia, ¿verdad? Ahorita Sí, actualmente correcto. Correcto. Por ejemplo, hoy es 2, ayer fue primero. Ya sea ayer o ya sea hoy, dependiendo de lo que cada país celebre, que celebran o el Día de los Santos o el Día de los Muertos, una de las dos, ¿no? Pero, por ejemplo, en México, el Día de los Muertos es una fiesta terrible, tremenda, los altares que se hacen a la muerte, la gente se va con comida al cementerio y arman un picnic ahí, un camping ahí en las tumbas a comer y alrededor de la tumba. Bueno, eso es una festividad tremendamente, obviamente es pagano, ¿no? Pero sí es algo, es unos arraigos culturales increíbles, ¿no? Entonces todo el mundo, bueno, yo cuando estaba en Colombia se celebra el Día de los Santos también, o el Día de las Ánimas, donde celebran a los muertos y todo eso. Pero son costumbres bien tremendas, ¿no? Y obviamente ahora que ya tenemos la información, sabemos que Dios Dios no puede estar obviamente acolitando ese tipo de prácticas, ¿no?
Pero bueno, las tradiciones, ahora lo que le llama la atención es que lo que vimos ahora último en el último video es lo moderno, ¿no? Pero aún así los judíos tradicionales, que la festividad no se veía mal en cuanto a, bueno, quitando los disfraces, quitando el licor y todo eso, pues no se ve mal el que uno se reúna a leer un libro, a hacer cánticos, a todo eso. Bien, ¿no? El problema es lo adicional, ¿no? Que eso es lo que empaña el asunto, ¿no? Pero bueno, no, por ahí anda el asunto. No sé si alguien más quiere comentar. Muchas gracias, Pau. De verdad que se nota la preparación y el tiempo y la dedicación. Porque cuando nos empezó a explicar el cuadro, créame que me costó bastante entender, pero ya después, de verdad que muchas gracias por el tiempo y la dedicación. ¿No? No sé si alguien más quiere comentar algo antes de que oremos y nos vamos. Bueno, yo espero, sí espero, ¿no? Obviamente, gracias a los que comentan, ¿no? O sea, comentar es importante, por lo mismo, ¿no? Porque es no solamente en esto aquí, sino en estos días estábamos, mi jefe organizó una charla con una persona de Brasil y todo eso, entonces me decía a mí por el interno, hazte una pregunta al final, ¿no? Porque y no es que Paola lo necesite, ni yo tampoco, ni nadie que lo haga, porque la satisfacción está en ella, ¿no? Está en uno, en cada uno de nosotros cuando prepara algo. Pero sí es bueno preguntar, opinar, sí es bueno porque eso demuestra por lo menos que se puso cuidado. Entonces yo espero y creo que todos lo esperamos de que todos los que hemos estado aquí, pues que por lo menos hayan puesto cuidado, que no es que uno se va a perder si no sabe qué quiere decir el ser deuterocanónico, ni el otro, no se va a perder uno si no lo sabe, ¿no? Tampoco se va a salvar si lo sabe, porque sabemos que no te va a salvar eso, pero es cultura, ¿no? Es conocimiento. Entonces, realmente esperamos que así sea. Y no solamente con eso, sino con cada una de las clases que hacemos, con cada una de las prédicas que uno da. Esperamos realmente que uno, pues la gente, pues por lo menos preste atención, ponga cuidado, que algo haya quedado sembradito ahí. Pues eso es lo que esperamos realmente de corazón, ¿no? Entonces, gracias, Paola. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Sí. Yo quería hacer una preguntita. Bueno, una preguntita, no, un aporte. Bueno, no sé. Es que lo que quería decirle, bueno, igualmente, ¿verdad? Gracias, a Pau por todo lo que nos enseñó. Yo en realidad confieso que yo no sabía que existía otro libro de Esther. Hasta ahora lo escucho, porque uno, bueno, lastimosamente, no se ha metido en esas profundidades todavía, ¿verdad? Entonces le agradezco mucho a Pau por ese esfuerzo. Entonces aprendí un montón y uno ve que increíble cómo tratan de manipular o tratan de justificar parte de la historia de la Biblia cuando no es necesario, ¿verdad? Ya todo está escrito, pero cómo esos libros tratan de meter un poco más o ponerle ese novelismo, ese emocionalismo, ¿verdad? Que se ven en las películas y toda una novela, sinceramente, ver ese otro libro de este deuterocanónico, eso por ese lado. Después, bueno, ahora mis hijos es que estaban viendo el video con nosotros y decían, pero ¿cómo? Eso es en Israel. Y uno piensa que Israel es, bueno, un lugar tan bíblico, tan santo, ¿verdad? Y yo les decía a ellos que no, que en realidad Israel estaba muy perdido en estos tiempos y mucho movimiento LGTBIQ y todo, ¿verdad? Entonces, parte de esto confirma, ¿verdad? Lo que yo he ido viendo, pero también, como decía la muchacha hasta el final, ¿verdad? Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Entonces, ahí también nos damos cuenta que no solo de este lado en América, ¿verdad? Somos un desastre y tratamos de decir o tomar lo que nos conviene en la Biblia. Ojalá leyeran todo y hicieran todo como dice la Biblia, pero nada más tómanlo que les interese y a su conveniencia. Entonces, parte de lo que se ve aquí también se ve allá, también en aquel otro lado del mundo. Entonces, muchas gracias. Fue mucha la enseñanza que nos dio. Qué bueno, Fernando. Sí, bueno, antes de orar,
no sé si ustedes han visto un video, ahora que Fernando mencionaba de que ese es el Israel de ahora, o sea, porque uno le hablan de Israel y uno todavía en su mente, bueno, uno no, porque uno ya conoce, pero los muchachos o algunas personas creen que cuando uno habla de Israel, y cree que en Israel todo el mundo anda con su túnica y su turbante y ir a sinagogas, ¿me entienden? Que existen las sinagogas, pero ya la gente anda diferente, pero Israel, de hecho, en Jerusalén hay dos Jerusalén, ¿no? Pero no sé si vieron un video que hicieron en Israel o en Jerusalén donde alguien salía a la calle a preguntarle a la gente que si sabían quién era Jesús y qué representaba a Jesús para ellos. No sé si lo vieron. ¿Lo han visto ustedes? Si no, yo lo busco y se lo voy a poner ahí para que vean ustedes que lo primero que uno piensa cuando eso es que si Jesús viene otra vez. Sí, yo sí lo vi, pastor. Si Jesús viene otra vez ahí. Ajá. Y habla de las profecías que estaban escritas, donde ellos las conocen, pero también dice, pero ustedes sabían que esto ya se cumplió. Y entonces ellos dicen, ¿cómo? ¿A dónde? Y entonces donde ellos bíblicamente les empiezan a enseñar a los mismos judíos que conocen las escrituras, y hay otros que hasta ni las conocen, las profecías, porque no las conocen. Es más, hay gente que ni sabe quién era Jesús, ¿no? Así, resumiéndolo ahí, pero lo voy a poner ahí para los que quieran verlo, ¿no? Pero eso es lo que le da a entender a uno, es que si el Señor viniera otra vez a su pueblo Israel, ¿saben qué pasaría? Lo volverían a crucificar. Lo vuelven a matar, ¿no? Es indudable eso. Pero bueno, vamos a orar. Milton, estás muy serio, Milton. Despídenos, Milton, con una oración, por favor. Está en silencio, Milton. Milton, sigues en silencio. Aló. Ahora sí. Bueno, disculpe, ¿verdad? Señor, te damos muchas gracias esta noche. Gracias por la oportunidad, Señor, de poder aprender, Señor, cosas que uno lee, Señor. Yo al menos en estos días estuve leyendo el libro de Esther, pero ahora con esta explicación que Paulita, Señor, esta tu sierva nos dio, Señor, nos queda un poco más claro, Señor, cosas que no sabíamos, Señor. Gracias, que cada día aprendemos, Señor, de ti, de tu palabra, Señor, y lo que queremos, Señor, es cada día conocerte más, Señor, y así, de esa misma forma como te vamos conociendo, amarte, Señor, y poner en servicio también, Señor, todo lo que tú nos enseñas, Señor, lo que tenemos que hacer, Señor. Gracias te doy por todos, Señor, los hermanos que estamos ahí conectados, Señor, por el pastor Ever, por Milena, Señor, la pastora, y por sus hijos, Señor, también. Y que hoy podamos tener una noche, dormir tranquilos, Señor, en paz, Señor, y acostarnos, Señor, pensando en ti, Señor, soñando contigo, Señor, y asimismo podernos levantar mañana si es tu voluntad, Señor. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias, Milton. Bueno, muchas gracias. Y que gane Liverpool,